probablemente incluso a ustedes ya les mandaron incluso algún correo, muy probablemente, pero insisto, de cualquier manera no me parece que esté de más comentarlo, enfatizarlo. Entonces nuestras clases seguirán siendo de manera remota todavía durante la siguiente semana. Y lo enfatizo porque, bueno, ahora van a ser 4 semanas que estaremos trabajando en línea. Y recuerden que los exámenes, de acuerdo a lo que platicamos en la primera sesión, se van a realizar por ahí más o menos cada 5 semanas. Así que se los comento para que vayan preparándose, porque muy probablemente en la semana de regreso tengamos precisamente nuestra primera evaluación. Sí, voy a medirlo bien, pero es muy probable, sin que esté definido en este momento. Insisto que la semana en la que regresamos, esa misma semana, tengamos nuestra primera evaluación parcial. Sí. Eh, Alguien tiene, bueno, lo voy a medir como digo, porque bueno, son 5 semanas, pero bueno, es más o menos, tampoco es así, tiene que ser riguroso, entonces probablemente demos la semana completa y la primera clase de la sexta sea la evaluación, no lo sé, ya lo definiré y por supuesto se los haré saber de manera oportuna. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta con estos comunicados. Con respecto a los comunicados, con respecto a la clase, es decir, dudas de la clase, espérenme tantito, vamos por partes. No sé si hay algún comentario, alguna duda con respecto a esta información. Bueno, parece que no, parece que todo el mundo estamos enterados, entonces bien, vamos más o menos bien. Recordarles el otro punto que está en proceso, la elaboración del examen diagnóstico. Yo revisé anoche y todavía hay algunos de ustedes, no muchos, pero algunos de ustedes que todavía no realizan el examen. Recuerden que ya se está acercando el plazo para que se cierre la aplicación del examen. Todavía tienen este fin de semana, me parece, sin ningún problema, incluso un par de días, me parece, la siguiente semana todavía, pero no se vayan a confiar, por favor, procuren contestarlo ya a la brevedad. Las personas, insisto, que todavía faltan por hacerlo. Muy bien, y me parece que por mi parte, con respecto a información general, eso es todo. Insisto, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este tipo de información. Bueno, parece que no. Entonces, ahora sí, vamos a ver si tenemos alguna duda respecto de la clase. Entonces, ¿los escucho o los leo? Adelante, por favor. Si fuera el caso, por supuesto. Bien, parece que no. Muy bien. Entonces voy a comenzar la clase. Recuerden ustedes que la clase pasada dejamos una tarea corta. ¿Sí? Dejamos una tarea corta, que es este ejemplo, y les pedí que por favor la realizaran. Les platiqué la clase pasada que estos ejercicios de campo son más o menos largos, ya platicamos la sesión pasada por qué, entonces les pedí que la desarrollaran precisamente para que repasáramos la definición de campo. Necesariamente tenemos que repasar la definición de grupo también, pero también les comenté que yo también lo iba a realizar. Yo también lo iba a realizar y quiero hacer algunos comentarios. Entonces aquí yo en esta pizarra, a ver, déjenme ver, aquí está, aquí en la pizarra, tengo yo más o menos de manera concreta la solución. No está completa por algún detalle que les voy a comentar ahorita a continuación, pero digamos está bastante nutrida, como pueden ver ustedes. Entonces, insisto, el ejercicio, nada más para que lo tengamos presente, porque no lo copié, como ven, apenas me cupo la solución y eso reducida, ¿sí? Porque son, como les platicaba la sesión anterior, pues ejercicios muy largos, no difíciles, muy extensos, porque hay muchos axiomas que verificar, muchos axiomas que estudiar, que analizar. Entonces teníamos el conjunto K, que estaba compuesto por estas matrices, pero no son cualquier matrices, son matrices que tienen elementos reales, pero que tienen la característica que los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí y los elementos de la diagonal secundaria son iguales, pero de signo contrario. Bueno, no son iguales, son diferentes y varían precisamente en que uno es el inverso aditivo del otro. ¿Sí? Uno es el número positivo y el otro es el mismo número, pero negativo. Entonces, hay que determinar si este sistema, es decir, el conjunto de estas matrices particulares, junto con la suma y la multiplicación usual de matrices,
forma precisamente un campo, es decir, si satisface los 11 axiomas de la definición de campo, si se comporta como si fuera el conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos, de acuerdo a lo que platicamos la clase anterior. Y entonces, bueno, teniendo ya esto en mente, insisto, ténganlo en mente porque no copié el enunciado por razones de espacio. Lo que tendríamos sería más o menos lo siguiente. Insisto, no voy a ir así al detalle, pero tampoco me quiero saltar algo. Entonces pongan por favor mucha atención, voy a procurar ser más o menos ágil, a ser más o menos breve en cuanto a la descripción de la solución. Entonces, primero que nada, presentamos las matrices con las que vamos a trabajar. Entonces presento la matriz A, la matriz B y la matriz C, y señalo que las tres matrices pertenecen al conjunto K. Vean cómo la matriz A tiene sus elementos A, B menos B, como les digo. La matriz B tiene la misma forma, pero no son los mismos números, porque si le vuelvo a poner A, B menos B, A, pues significaría que se trata de la misma matriz A, que la matriz A y la matriz B son iguales entre sí. Noten que son matrices diferentes, ¿sí? Pero las dos tienen la misma característica. ¿Cuál es la característica que distingue a las matrices del conjunto K? Que los elementos de la diagonal son iguales entre sí, de la diagonal principal, y los elementos de la diagonal secundaria son opuestos en signo. No importa cómo se llamen, no importa si se llaman A y B o si se llaman C y D. Y lo mismo, por supuesto, sucede con la matriz C que estoy presentando aquí. ¿Ok? Eso es lo primero. Presentamos tres elementos generales, es decir, A y B, bueno, A, B, C, D, E y F, todos estos números pueden ser números reales, cualquier número real. ¿Ok? Entonces aquí en realidad estamos presentando no tres, sino todas las matrices que pueden pertenecer al conjunto K. Digamos, son tres matrices generales. Y entonces, la primero que checamos es con respecto a la primera operación que ya vimos, era la adición usual, la suma usual de matrices. Entonces, la suma de A más B sabemos que es una nueva matriz y como es la suma usual, sabemos que se suman los elementos correspondientes para formar otra matriz de 2 por 2, ¿sí? Y aquí el resultado de la suma sería A más C, B más D, menos B menos D y A más C. Este es el resultado. Entonces nos debemos preguntar, a ver, ¿y esta matriz que acabo de obtener también tiene la forma de las matrices que componen el conjunto K? Es decir, ¿estos elementos de la diagonal principal son iguales entre sí? Y la respuesta es obvia, sí, pues claro que sí, estos dos números son el mismo. Y estos dos, uno es el negativo del otro, y la respuesta es sí también, pero no está escrito. ¿Cómo que no está escrito? No, 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 aquí dice B más D, y aquí dice menos B menos D. Y no quiere decir eso, que esto es el negativo de este número, sí, 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 porque lo sabemos de nuestros cursos desde la secundaria, ¿no? Que menos B menos D es el negativo de B más D, pero no lo dice. ¿Cómo que no lo dice? Sí, observen este sutil cambio entre esta matriz y esta matriz que estoy presentando aquí. Esta matriz que tengo acá, este elemento y este elemento simplemente los estoy copiando igualito, pero este tercer elemento, en este tercer elemento estoy factorizando el signo negativo. Y al factorizar el signo negativo, no cambio nada. Ustedes saben que esto es exactamente lo mismo. Y bueno, este número es el mismo que este. Pero cuando lo escribo de esta manera, ahora sí estoy haciendo notar, estoy destacando que este número B más D es el negativo precisamente de este número menos B más D. Es decir, uno tiene un signo y el otro tiene el signo contrario, aunque en valor absoluto son el mismo número. Y entonces ahora sí estoy, insisto, destacando, estoy enfatizando, estoy mostrando que efectivamente se satisface que estos elementos son uno, el inverso aditivo del otro, ¿sí? Que es justamente lo que distingue a todas las matrices de este conjunto. Por lo tanto, esta matriz efectivamente pertenece al conjunto K. Indíquenme, por favor, si hasta ahí tienen alguna pregunta. Vean, a lo que estoy contestando es a lo de siempre. Si yo sumo dos matrices de este conjunto, el resultado es otra matriz que también pertenece a este conjunto. Y la respuesta es afirmativa, pero ¿por qué? Insisto, porque si me fijo en los elementos, estos son iguales entre sí y estos son opuestos solo en el signo.
pero en valor absoluto son iguales entre sí, como todas las matrices que pertenecen al conjunto K. Por lo tanto, esta nueva matriz que obtenemos también pertenece al conjunto K. Se cumple la cerradura, es decir, la operación de adición en realidad es una operación binaria. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con este axioma. No, profe. No, está bien. Muchas gracias. Por cierto, estoy haciendo mucha énfasis en este axioma porque en un tema posterior que vamos a estudiar, yo diría en un par de semanas, vamos a volver a estudiar las cerraduras y este paso, como les digo, de no quedarse aquí, sino llegar hasta este otro para hacer evidente lo que queremos decir, es fundamental para ese tema que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, por eso me tardo un poquito, pero vale la pena, porque, insisto, es algo que vamos a retomar después. El segundo axioma es la propiedad distributiva de la suma. Aquí sencillamente puse que simplemente lo escribí y puse esta referencia. Cuando pongo esta referencia, les pido que ustedes, bueno, en este problema en particular, les pido que ustedes la completen. ¿Cuál es la razón por la que esta igualdad se satisface? Porque nosotros sabemos de nuestro curso de álgebra, o sea, no se refiere a simplemente álgebra, aquí quiero decir del curso de álgebra que estudiamos el semestre pasado, sabemos que la suma de matrices es asociativa y eso es válido para cualquier matriz, no nada más para las matrices que pertenecen al conjunto K. Para cualquier matriz que yo escoja, cualquier conjunto de 3 matrices que yo escoja, satisface la propiedad asociativa. Entonces, aquí les pido que ustedes completen, por favor, el enunciado. Por eso les decía que no estaba del todo completo el problema, porque si me pongo a escribir todo, pues hubiera quedado de mayor extensión que una lámina, y a mí me interesaba que todo quedara en una sola lámina para que fuera más fácil de estudiar y más fácil de hacer referencia a lo que estamos presentando. Pero aquí les suplico que por favor completen ustedes. Aquí, ¿qué tendríamos que decir? Pues efectivamente, la propiedad asociativa de la suma es válida para cualquier conjunto de matrices, no necesariamente para las del conjunto K, sino para cualquier matriz de 2 por 2, en el contexto en el que estamos, por supuesto, matrices de 2 por 2 con elementos reales. Luego me voy al 3. En el 3 también lo pude haber hecho, digamos, con base en lo que aprendimos en álgebra. En realidad no era necesario hacer todo esto, pero me pareció que era conveniente, pues, para que repasáramos cómo obtenemos el cero del campo. Recuerden que el cero de campo es el elemento idéntico de la primera operación. Todos, insisto, ¿cuál es la matriz que sumada con la matriz A me da de nuevo la matriz A? Pues obviamente la matriz 0, 0, 0, 0. O sea, creo que todo el mundo lo sabemos. Pero bueno, insisto, sin querer saltarme nada, vamos a ver pues cuál es el procedimiento general que hacemos para obtener esta matriz. Primero tomamos a la matriz A. Recuerden que la matriz A la presentamos desde el inicio. Es esta AB menos BA. Entonces tomamos a la matriz A, le sumamos una matriz incógnita, pero fíjense, estoy pidiendo que esta matriz incógnita en realidad no es cualquier matriz, sino que es una matriz que tenga el elemento E1, E2, que son incógnitas. Uso la letra E que hemos usado para el idéntico. Y sabemos que este número de aquí tiene que ser el mismo que E2, pero con signo cambiado. Y este elemento tiene que ser el mismo de E1, porque estamos buscando al elemento idéntico en el conjunto K. ¿Sí? Entonces yo me aseguro de presentar al 0, si es cierto, como una incógnita, pero la tengo que presentar como una incógnita que yo sé que pertenece a este conjunto K. Es decir, no simplemente la presento como la matriz X, Y, Z, W, sin que haya ninguna relación entre X, Y, Z y W. No, no, no. Sí hay una relación entre estos dos elementos. Estos dos deben ser iguales entre sí y estos de signos contrarios, pero de valores absolutos iguales. ¿Ok? Esto es un detalle muy fino. Pero creo que no es difícil cuando lo menciono, creo que a todos se nos hace obvio, pero de repente sí nos llegamos a descuidar y presentamos aquí cualquier matriz. No, no es cualquiera, debe ser una matriz incógnita, yo no sé quiénes son los elementos,
pero sí sé que debe pertenecer al conjunto K y por lo tanto debe satisfacer las condiciones que estoy mencionando. Y cuando la sumo con la matriz A, me debe dar de nuevo la matriz A. Entonces, aquí por suma de matrices, aquí, no hice la suma, disculpen, pero bueno, aquí creo que lo debía haber escrito, pero bueno, tampoco es tan difícil verlo. Si yo sumo estas dos matrices, aquí me quedará A más C1, que es lo que tengo aquí, igual a B más C2 deberá ser igual a B, que es lo que tengo aquí abajo, y ya no tuve que pintar las otras dos ecuaciones, porque si se fijan, van a ser las mismas que las que tengo aquí arriba. Aquí me quedaría B menos C2 igual a menos B, que fundamentalmente es esta ecuación, nada más todo con signo negativo, y aquí A más E1 igual a A, que es la misma que tenemos aquí arriba. Entonces, en realidad no tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Por lo que acabo de mencionar hace rato, nada más tenemos dos incógnitas y si nos fijamos bien, en esencia, en realidad nada más son dos ecuaciones. Entonces buscamos quién es E1 y quién es E2. Esas son nuestras incógnitas. Pero claramente E1 y E2, si se han de satisfacer estas dos ecuaciones, ambos deben ser el número 0. Por lo tanto, el 0, el elemento, el 0 del campo, quiero decir, el elemento idéntico de la primera operación, entonces 0, 0. Aquí podría escribir incluso menos 0, ¿eh? En una de esas me pongo así muy quisquilloso, podría escribir menos 0, 0. Sabemos que menos 0 es lo mismo que 0, pero escribiendo ese menos 0, ¿sí? Estaría enfatizando todavía más que es una matriz que pertenece acá. Creo que no es necesario, que ya sería demasiado. O sea, nosotros normalmente no escribimos menos 0, pero si alguien lo pusiera, estaría bien. Incluso, insisto, estaría enfatizando todavía más que efectivamente esta matriz existe y además es un elemento del campo. ¿Sí? Entonces, el 0 es precisamente la matriz 0. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. Bueno, vamos entonces con el número. Gracias. Vamos entonces con el número 4. Ya no quise repetir todo el proceso. Se podría pintar también la matriz menos A como una incógnita y resolverlo más o menos de esta forma. Una vez más, les pido que si no lo hicieron, por favor lo completen ustedes, pero es más o menos obvio, que si el elemento idéntico es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sí, pues el inverso de la matriz A será la que estoy presentando aquí. Observen, esta es la matriz A, insisto, la presentamos desde el inicio. Entonces la matriz menos A sería, si yo sumo elemento a elemento, me quedaría A menos A, que es 0, B menos B, que es 0, menos B más B, que es 0, y A menos A, que es 0. Entonces la manera de obtener la matriz 0 es precisamente pintando de nuevo la matriz A, pero cambiándole el signo a todos los elementos que tenemos, que conforman precisamente a la nueva matriz. Entonces, el inverso de A es precisamente esta matriz, y como vemos, existe para todas las matrices que pertenecen al conjunto A. Entonces, aquí otra vez pongo álgebra solamente para que por favor ustedes completen lo que debería decir aquí. Incluso si quieren completar las operaciones, no es necesario. Creo que esto es suficiente. Sin embargo, pueden hacer el mismo procedimiento para que lo practiquen. Y lo que sí faltó decir, y les pido por favor que ustedes lo completen, es decir que en efecto, todas las matrices del conjunto A tienen una inversa aditiva. Todas. Si está definida la matriz A, también está definida la matriz menos A. ¿Ok? Eso por favor, complétenlo también. Donde quiera que vean álgebra, quiere decir que ustedes lo deben completar. Muy bien. Entonces, vamos a la última. Y la última, bueno, también creo que es más o menos claro, ¿no? Ya no lo quise tampoco desarrollar, se podría, pero creo que también no vamos a gastar demasiado tiempo en eso, es algo que también ya sabemos. Si tenemos matrices de 2 por 2 y estamos hablando de la suma ordinaria, también desde el curso de álgebra que llevamos el semestre pasado, aprendimos que la suma de matrices es conmutativa. Da lo mismo A más B que B más A. No se vayan a confundir. La que no siempre es conmutativa es la multiplicación de matrices.
Pero la adición de matrices, esa aprendimos, insisto, lo vimos en nuestro curso de álgebra, es conmutativa. Por lo tanto, y eso es independientemente de las matrices. No importa si son del conjunto K o son matrices en general, de 2 por 2, por supuesto, en el contexto en el que estamos, la suma de cualquier par de matrices en realidad es conmutativa. Insisto, es algo que estudiamos en nuestro curso de álgebra. Por eso no lo estoy enfatizando aquí. Y también, por supuesto, por razones de espacio. Muy bien, entonces con esto, aunque no lo estoy escribiendo, acabamos de comprobar que el conjunto K, junto con la adición de matrices, forma un grupo abeliano. ¿Sí? Forma un grupo abeliano. ¿Sí? Esa es nuestra primera conclusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos entonces con el axioma 6. El axioma 6 que ya corresponde a la segunda operación, a la cerradura de la segunda operación. Aquí sí me parece oportuno mencionarlo. Hay que hacer las operaciones para ver si el resultado efectivamente tiene la forma de las matrices del conjunto K. Recuerden, cuando yo hice la cerradura de la suma, tomé estos dos elementos genéricos, tomé estas dos matrices, las sumé, hice la operación y analicé a ver si este número era igual a este y si este número era el negativo de este. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a realizar la multiplicación y voy a checar que se satisfaga la misma relación. No que tenga los mismos números como resultado, sino que se satisfaga la misma condición que define a las matrices de este conjunto. Entonces vean, como aquí estoy utilizando este puntito para la segunda operación, si me permiten, aquí ni modo, voy a tener que irme acá para que se vea. Vean que a la suma sí la simbolicé con el signo de más y a la multiplicación, que es la segunda operación, la estoy simbolizando con este puntito. Entonces ese es el puntito, ¿sí? Pero yo sé que esa operación es la multiplicación usual de matrices. Y la multiplicación usual de matrices, como nos enseñaron en nuestro curso de álgebra, no le pone ningún símbolo entre las matrices, simplemente las pone juntitas. Por eso estoy haciendo este paso. O sea, lo que yo entiendo por A punto B es la multiplicación usual de matrices. Recordarán, en su curso de álgebra no se usaba ni un puntito, ni una cruz, ni nada para representar el producto de matrices. Simplemente se pintaban las dos matrices juntas. Por eso estoy haciendo este paso. Sustituyo a continuación la matriz A y la matriz B que definimos desde el inicio. Esta es la matriz A y esta es la matriz B con la que voy a trabajar. ¿Sí? Entonces sustituyo la matriz A y la matriz B y realizo la multiplicación. La multiplicación como nos la enseñaron en primer semestre. Este A multiplica esta C y esta B a este menos D, es decir, este renglón por esta columna, y después de multiplicar se hace la suma algebraica de ellos. Vean, A por C, aquí está, menos B por D, aquí está. Luego, para obtener este elemento, sería este renglón por esta columna, es A por D, aquí está, más B por C, aquí está. Y si ya seguimos haciendo las cuentas, aquí está menos BC, menos AD, aquí está, y finalmente menos BD y AC, que es esto que tenemos aquí. Entonces ahora nos preguntamos, ok, ya tenemos el resultado de la multiplicación. Es esta nueva matriz. Multiplicamos dos matrices de 2 por 2 y obtenemos otra matriz de 2 por 2. ¿Eso nos dice que tenemos cerradura? No, porque no nada más teníamos que obtener una matriz de 2 por 2, sino que además necesitábamos que estos números fueran iguales entre sí y estos fueran números iguales en valor absoluto, pero con signo cambiado. Y los vemos y decimos, ah, pues sí son, sí. Nada más que no está escrito, no está, digamos, enfatizado. Por eso, este resultado lo reescribo de esta manera. Vean, este número y este número los dejé exactamente igual, pero aquí factorizo otra vez el signo menos y eso enfatiza que este número es igual a este, pero con signo cambiado. Y aquí, si se fijan, escribo primero la AC y después el menos BD para enfatizar también que estos dos números son iguales entre sí.
Entonces observen, tomo dos matrices del conjunto K, es decir, dos matrices con elementos reales que satisfacen estas condiciones que hemos mencionado ya varias veces, y obtengo otra matriz de 2 por 2 con elementos reales que también satisface esa condición. Es una matriz diferente, pero satisface todas las condiciones del conjunto K. Por lo tanto, el producto A punto B pertenece al conjunto K. Se satisface la segunda cerradura, bueno, la cerradura de la segunda operación, que correspondería al axioma número 6. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. Todo bien, profe. Muy bien. Sin duda. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí vendría el 7 por razones semejantes a lo que les comentaba hace rato. Aquí simplemente estoy aprovechando algo que también sabemos de nuestro curso de álgebra. Les suplico que lo escriban ustedes la razón que voy a mencionar a continuación. O sea, nosotros sabemos que A punto B punto C, que la operación punto es la multiplicación usual, así que esta multiplicación se puede escribir de esta manera. Pero nosotros sabemos que si estamos considerando matrices de 2 por 2, aunque no fueran matrices del conjunto K, la propiedad asociativa es una propiedad de la multiplicación. Es decir, la multiplicación de matrices es asociativa en general. No importa si estamos trabajando con las matrices del conjunto K o si fueran otras matrices. Esta es una propiedad que se satisface en general y por lo tanto también se va a satisfacer para las matrices del conjunto K. Entonces aquí simplemente lo estoy enfatizando. Esto que correspondería al miembro izquierdo de la propiedad asociativa, bueno, es la multiplicación usual de matrices, pero nosotros sabemos que la multiplicación usual de matrices es asociativa. Y esto se puede escribir como la multiplicación usual A punto B punto C. Y por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa. Insisto, como lo vimos en nuestro curso de álgebra. Pero por favor, ustedes completen el enunciado. En el número 8 vamos a buscar el idéntico. Vamos a buscar el idéntico de la segunda operación, el elemento idéntico. Aquí otra vez podría ser alusión simplemente a lo que aprendimos ya desde el curso de álgebra. Pero otra vez me parece valioso, me parece que tiene un valor que lo hagamos de manera desglosada. Pero piénsenlo conmigo, ¿cuál es la matriz que multiplicada por A me da de nuevo A? Cuando la multiplicación es la multiplicación usual. Pues debe ser la matriz identidad. Así es como definimos la matriz identidad. En este caso, la matriz identidad de orden 2, una matriz de 2 por 2, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer que no lo sabemos. Insisto, ¿por qué sé que debe ser la identidad? Pues porque así se define la identidad precisamente para matrices cuadradas. En este caso tengo la de 2 por 2. Entonces, ¿cuál es la matriz? Perdón. Y porque la operación que estoy considerando es la multiplicación usual, la tradicional. Entonces, justo así es como se define la matriz identidad. Aquella matriz que cuando multiplico por A me vuelve a dar A. Pero insisto, vamos a suponer que no nos damos cuenta y lo desglosamos. ¿Cómo lo haríamos? O nuevamente tomo a la matriz A y ahora propongo a esta como la matriz identidad. Vean, como es la unidad del campo, ¿se acuerdan que se llama unidad? Por eso utilicé aquí la letra U para designar precisamente a sus elementos, que son incógnitas en principio. Entonces U1 y U2 serían las primeras incógnitas, pero aquí otra vez, en lugar de poner U3, pongo menos U2, y aquí en lugar de poner U4, pongo U1, precisamente para asegurarme que estoy tomando una matriz del conjunto K, y no cualquier matriz. Estoy trabajando exclusivamente en el conjunto K. Y el resultado de esta multiplicación debe ser de nuevo A, B, menos B y A. Realizando la multiplicación, esto por esto, si me equivoqué en alguna cuenta me avisan, por pues sería A1 menos B2, menos B por U2, perdón. Por es A por U2 más B por U1, como ven. Después aquí me quedaría menos B por U1. Sí, es que aquí ya simplifiqué, pero me quedaría menos B por U1, menos A por U2, nada más que aquí ya los escribí al revés, para ahorrar un poquito de espacio,
Pero como ven, aquí está U por O2, B por U1 y los dos negativos, como podemos ver. De hecho, ya habíamos hecho esta operación en un punto anterior, pero bueno, aquí ya nada más lo estoy reescribiendo. Y finalmente, pues este número ya habíamos visto, va a ser el mismo que este. Lo vimos, se los muestro, desde el axioma número 6, así que sí se iba a satisfacer esta propiedad. Así que bueno, es claro, debería ser claro que efectivamente estos dos son iguales y estos dos son de signo contrario. Sí, este es el resultado de la multiplicación, esto que tenemos aquí. Este es el resultado de la multiplicación, es esto, y eso debe ser igual a la matriz AB menos BA. Sí, esta multiplicación es esto y debe ser igual a esta matriz. Entonces, otra vez, por igualdad de matrices, podemos formar este sistema de ecuaciones. Este elemento tiene que ser igual a este elemento, de donde resulta la primera ecuación. Este segundo elemento tiene que ser igual a este segundo elemento, de donde resulta la segunda ecuación. E insisto, la tercera ecuación y la cuarta ecuación en realidad son estas mismas repetidas. Así que fundamentalmente este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, donde nuestras incógnitas, no se les olvide, son U1 y U2, nada más, U1 y U2. Entonces, si analizamos el sistema de ecuaciones, aquí más que resolverlo, les pido que lo analicen conmigo. Observen que si U1 es igual a 1 y U2 es igual a 0, se satisface esta ecuación y también se satisface esta otra ecuación. Insisto, si U2 es igual a 0, es como si no tuviéramos esto y como si no tuviéramos este. Sí, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. No, el que es 0 es U2, sí. Sí. Es como si no tuviéramos este y no tuviéramos esto, precisamente porque estoy haciendo que U2 valga 0. Y si hago eso, vean que efectivamente U1 sería igual a 1 para que se cumplieran las dos ecuaciones. Entonces, la solución de ese sistema de ecuaciones es que U1 sea igual a 1 y U2 sea igual a 0. De hecho, ya lo sabíamos. Que este número sea 1, que este número sea 0, este vuelve a ser el menos 0 y este vuelve a ser el número 1. Aquí tal vez, yo creo que sí lo voy a escribir, me faltaría simplemente enfatizar que este amigo pertenece al conjunto K. Me parece importante enfatizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así obtenemos la identidad, aunque insisto, en este problema en particular, podríamos haberlo deducido simplemente, más que deducido, podríamos haber escrito el resultado invocando nuestro curso de álgebra, ¿no? Así como lo hice en este otro inciso. Insisto, me parece relevante mostrarles el procedimiento, porque digamos que es el procedimiento general para obtener los idénticos. Sí, si la operación fuera diferente, bueno, aplicaríamos la otra operación, pero el procedimiento sería fundamentalmente el mismo. Bien, vamos con el axioma 9. El axioma 9 es muy interesante. La parte interesante no es simplemente obtener el inverso, de hecho, nuevamente, evocando nuestro curso de álgebra, pensamos, ay, por cierto, está mal, ya me fijé. La verdad, se me había olvidado que les dije que lo iba a resolver. Y justo tuve una pesadilla por eso. Entonces me paré hoy en la madrugada de hacerlo rápidamente. Esto no es la matriz A. Recuerden, si voy a definir el inverso, esto me tiene que dar como resultado el idéntico de la segunda operación, que estoy llamando 1. O sea, simplemente para utilizar la notación que vimos la clase anterior, aunque le podía llamar I sin ningún problema, así como la matriz identidad. Pero respetando la notación de la vez pasada, así es como se define el inverso, ¿se acuerdan? A punto, su inverso, me debe dar como resultado la identidad. Y nuevamente, aquí sí, haciendo uso de lo que aprendimos en nuestro curso de álgebra, pues vemos que esta es la definición de matriz inversa. Aquella matriz que multiplicada por A me da como resultado la identidad, es la matriz inversa de A. Entonces eso es lo que estoy pintando aquí.
el inverso, el elemento inverso de A respecto a la segunda operación es precisamente la matriz inversa de A, la que nosotros conocemos como matriz inversa. Pero entonces tenemos que preguntarnos, acuérdense que no nada más basta con sacar el resultado, tenemos que preguntarnos si todos los elementos del conjunto tienen inversa. Y bueno, para poder determinar eso, recordamos, o para poder analizar eso, recordamos que eso depende del determinante de la matriz. Entonces, tomo a la matriz A y obtengo su determinante. Entonces, esto sería el determinante. Recuerden que estos son los elementos de la matriz A. Y utilizando la regla de Sarrus, sabemos que este determinante será el producto de los elementos de la diagonal secundaria, de la diagonal principal, quiero decir, A cuadrada, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Vean que el producto de los elementos de la secundaria sería menos b cuadrada, pero como se va a restar sería menos b cuadrada, dando como resultado más b cuadrada. Este es el resultado del determinante, lo cual es maravilloso porque si se fijan ustedes, no importa qué signo tenga A o qué signo tenga B, no importa. Finalmente, cuando calculemos el determinante va a ser A y B, pero elevados al cuadrado antes de sumarlos. Y elevados al cuadrado me van a dar cantidades positivas. Entonces, esto nunca va a ser negativo. Esto siempre va a ser un número positivo. Bueno, no siempre en realidad, porque cabría la posibilidad de que uno de estos números, ya sea A o B, fueran cero. Entonces, si uno de ellos es cero, vamos a suponer que este es cero, no importa, sigue siendo un número positivo. Si este B es cero y el otro no, no importa, sigue siendo un número positivo. Eso lo resumo en este renglón. Fíjense muy bien, el determinante de A es un número positivo si la multiplicación de A por B es diferente de cero. ¿Por qué lo escribí así? Porque si la multiplicación de A por B es diferente de cero, significa, sí, lo escribí mal ahora que lo estoy pensando. Y les voy a platicar por qué. Lo que sucede es que esto significaría que los dos deben ser distintos de cero, y no es cierto. Bastaría con que uno fuera distinto de cero para que esto fuera positivo. Entonces esto hay que escribirlo de otra manera. En realidad, está un poquito más laboriosa la escritura, pero espero que estén de acuerdo conmigo en la idea que estoy presentando. Entonces, déjenme ver nada más aquí. En realidad hay dos posibilidades. ¿Sí? Una, que déjenme ver. ¿Saben qué? Lo voy a escribir mejor sin símbolos, mejor con palabras. Sí, no, a ver. Esto es mayor que cero. Cuando alguno, mejor así. Por eso. Cuando alguno de los números A o B es diferente de cero. Perdón que lo ponga así, pero ya no cabe, disculpen. Así lo voy a poner. Sí, el determinante va a ser mayor que cero cuando alguno de los dos números A o B sea diferente de cero, o los dos, ¿sí? O los dos números sean diferentes de cero. Y cuando el determinante va a ser cero, ese sí es muy fácil de describir. El determinante va a ser cero precisamente cuando A y B, los dos, sean iguales a cero. Probablemente esto lo debía haber escrito al revés, es que no me percaté de que la otra condición no estaba bien establecida, pero podría escribir determinante de A igual a cero si A y B son iguales a cero. Determinante de A mayor que cero en cualquier otro caso. Voy a poner en cualquier otro caso, con eso bastaría, nada más poniendo esta condición primero y esta condición después. Es más, ¿saben qué? Lo arreglo de una vez, para que ahorita que lo puedan tomar una captura de la pantalla, ya esté digamos, escrito de manera adecuada. Entonces, si me permiten,
Aquí voy a poner las condiciones al revés. Primero, igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Insisto. Cuando A y B sean iguales a 0. ¿Y cuándo va a ser mayor que 0? En cualquier otro caso. Aquí nada lo va a poner en otro caso. ¿Sí? Y ahora sí creo que está bien escrito, ¿no? O sea, o es 0, ¿cuándo va a ser 0 el determinante? Insisto, si los dos números son 0, ¿cuándo va a ser mayor que 0? En cualquier otro caso, es decir, que uno sea 0 y el otro no, o que los dos sean diferentes de 0. ¿Okay? Ahora sí me parece que está bien escrito. Y entonces decimos, pues entonces ya valió, porque entonces eso quiere decir que esto no va a ser un campo, porque no todas las matrices tendrán inversa. Como todas las matrices que tengan determinante igual a 0, pues no van a tener inversa. Bueno, pues ya ni modo. No, pues ya no fue campo. No, pero espérame, porque esto se satisface, es decir, que el determinante sea igual a 0, se va a satisfacer solo si A y B, los dos son iguales a 0. Pero eso define una matriz completa, porque acuérdense que estas matrices están definidas con dos números, los dos números de arriba, porque los dos números de abajo pues tienen que estar relacionados con los primeros. Entonces, si este vale 0 y este vale 0, a este de aquí abajo no le queda más que ser 0 también, porque debe ser el negativo de este, y a este no le queda de otra más que ser este 0. Es decir, cuando A y B ambos son iguales a 0, producen una sola matriz en este conjunto. En este conjunto, porque si estuviera en cualquier otro conjunto, por ejemplo, si yo tuviera aquí la matriz 0, 0, 1, 1, que me parece que ya la habíamos puesto como ejemplo en alguna ocasión, 0, 0, 1, 1 también tiene determinante 0, pero esa matriz no pertenece a este conjunto, no pertenece al conjunto K, ¿sí? No pertenece al conjunto K. En el conjunto K, la única matriz que tiene 0 aquí y 0 aquí, también tiene 0 aquí y 0 aquí. Es decir, es la matriz 0. Pero nosotros nos damos cuenta que la matriz 0 es el idéntico de la suma. Y una de las condiciones que definen el campo es que el idéntico de la primera operación, es decir, el idéntico de la adición, no tenga inversa en la multiplicación. Y vemos que el idéntico de la adición efectivamente no tiene inversa en la multiplicación. Y es la única matriz en el conjunto K que no tiene inverso. Todas las demás sí, porque cualquier otra matriz, como estamos viendo, tendrá un determinante mayor que 0. Por lo tanto, será una matriz inversible, una matriz que sí tiene inversa. Permítanme enfatizar nada más el hecho de que esta matriz es muy importante, pertenece al conjunto K, porque insisto, solo la matriz esta en el conjunto K no tiene inversa, porque insisto, alguien podría decir, oiga maestro, pero pues también la matriz, como les decía ahorita, ahorita lo corrijo, que alguien me dijera, oiga matriz, pero seguro no me van a decir, oiga matriz, no. A decir, oye maestro, pues esta matriz tampoco tiene inverso y no es la matriz 0. Sí, es cierto, no tiene inverso y no es la matriz 0, pero esa matriz no pertenece al conjunto K. Y ahorita estamos considerando exclusivamente las matrices que pertenecen al conjunto K. Y si la matriz pertenece al conjunto K, insisto, este elemento de aquí ya está determinado. Tiene que ser el negativo de 0, que es el mismo 0. Y este elemento ya está determinado. Tiene que ser igual a este otro 0. Ese es el único caso que no tendrá inversa. Todas las demás tienen inversa, insisto, mientras esté en este conjunto. Yo sé que este punto, por mucho, creo yo, es el más interesante, el donde tenemos que tener más cuidado a la hora de analizarlo. No nada más basta con encontrar el inverso, sino asegurarnos de que todas las matrices en K, menos el 0, todas tengan inversa. Y vemos que así va a ser, debido a que cualquier otra matriz tendrá determinante mayor que 0. Indíquenme, por favor,
insisto, este es el punto, yo creo, más fino de todo el problema. Creo que los demás ya son bastante más sencillos. Díganme si alguien tiene alguna pregunta con este ejercicio, con este punto en particular. Muy bien, padre. Muy bien, muchas gracias. Ese es el axioma número 9. Entonces vean, como les he comentado en alguna otra clase, vean que no es difícil. De hecho, todo lo que estoy diciendo, pues ya lo sabemos, y nada más, pero eso no quiere decir que sea trivial. Sí hay ciertos detallitos que tenemos que cuidar, ciertos detallitos que tenemos que mencionar, sobre todo, y lo comento con todo respeto, porque cuando hacemos evaluaciones, las evaluaciones normalmente son por escrito. Por eso aquí quise corregir lo que les estaba diciendo y no nada más dejarlo así medio ahí se va. Quise corregirlo precisamente porque sobre todo, y insisto, sobre todo en las evaluaciones, sobre todo en los exámenes, lo que se califica es lo que se presenta escrito. Entonces, aunque uno tenga la idea, si no está escrito correctamente, pues el ejercicio estará mal o no estará justificado. ¿Sí? Entonces, justificar significa expresarlo, escribirlo de la manera correcta, no nada más pensarlo de la manera correcta. Y eso requiere cierta madurez que debemos desarrollar. A lo mejor ya algunos de ustedes ya tienen esa madurez, pero a lo mejor algunos de nosotros todavía nos sentimos un poco inseguros en esto de expresar nuestras ideas de manera formal. Bueno, es algo que tenemos que desarrollar, no porque, y no nada más para la asignatura de álgebra lineal, sino es algo que debemos desarrollar para ser ingenieros, para ser buenos profesionistas, ¿sí? Saber plasmar por escrito exactamente lo que estamos pensando. Muy bien, vamos al axioma número 10, que como les digo, pues ya es bastante rápido. Aquí ¿se acuerdan? Es la propiedad conmutativa. Aprovecho, bueno, aquí no se alcanza a ver porque le hice el aumento, pero vean, en este mismo renglón había hecho la operación de A punto B. Entonces yo ya tengo el resultado de A punto B, ya sé lo que va a dar. Entonces aquí simplemente ahora hago la multiplicación de B punto A para poder compararlas. Ya no voy a entrar en tanto detalle, pongo aquí ahora primero la matriz B, después a la matriz A, hago las multiplicaciones y obtengo este resultado. Sí, obtengo este resultado de aquí. Y este resultado de aquí se puede escribir también de esta forma. Y esta forma, espero, les digo, ya no estoy entrando en el detalle de operación por operación, sí, les pido que lo revisen ustedes, por favor. Este sería el resultado tal cual, insisto, se puede escribir de otra manera. O sea, aquí, por ejemplo, C por A por C, y menos D por B, menos B por D. Simplemente lo escribo de otra manera para que sea exactamente el resultado que habíamos obtenido para A punto B. Entonces, con eso observamos que A punto B efectivamente es igual a B punto A, que sería nuestra 10ª conclusión. Sí, insisto, un poquito abreviado, pero está completo. Y ya, y el último punto también es algo que conocemos nosotros desde nuestro curso de álgebra. En nuestro curso de álgebra, nuestro profesor, nuestra profesora, nos debió haber enfatizado que si me permiten voy a regresar tantito ahorita que salió esto. Vean ustedes que la multiplicación de matrices nos enseñaron en álgebra que no siempre es conmutativa, ¿sí? ¿Por qué no salió conmutativa en este caso? Pues porque no estoy considerando a todas las matrices del mundo. Estoy considerando solamente a las matrices del conjunto K. Sucede que no todas las matrices son conmutativas cuando yo las multiplico, ¿cierto? Las matrices no conmutan en la multiplicación en general. Hay algunas que sí. Pero si nada más tomo en cuenta las matrices del conjunto K, resulta que sí conmutan, sin importar qué par de matrices tome. O sea, mientras consideren solo matrices, que estos elementos sean iguales y estos sean de signo contrario, pero iguales en valor absoluto, resulta que la multiplicación sí es conmutativa, pero solo para esas matrices. Y ahora sí, llegando al último axioma, pues les decía también, esto nos lo comentaron en nuestro curso de álgebra. Si yo tengo una matriz y la multiplico por la suma de otros dos, es lo mismo que multiplicar
A por la primera matriz y sumarle el resultado de A por la segunda matriz, lo cual es lo mismo que es A punto B más A punto C. Entonces, esto también es algo que estudiamos en nuestro curso de álgebra y por eso ya no lo estoy desarrollando. Algunos puntos, como vieron, no los desarrollé a detalle porque el ejercicio es bastante extenso y además, insisto, sí hay algunos axiomas que desarrollé, como el 9 o el 8 por aquí, que sí desarrollé con más detalle porque sí requieren un análisis un poquito más concienzudo, ¿no? Un poquito más cercano. Pero hay algunos otros axiomas que, insisto, ya conocíamos desde antes. Entonces les pido, por favor, que completen ustedes aquí la justificación, ¿sí? En el curso de álgebras estudiamos que las matrices cumplen la propiedad distributiva, las matrices de 2 por 2, por supuesto, con elementos reales. En general, no necesariamente deben pertenecer al conjunto K, en general las satisfacen. Por lo tanto, también las del conjunto K las van a satisfacer. Y entonces, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, estamos observando, estamos en presencia de una estructura que satisface los 11 axiomas de la definición de campo. Sí, ahí están los 11 axiomas, ahí están los 11 axiomas descritos. Ahora sí, dejo ahí la imagen por si quieren tomarle una captura, ahora que ya está un poquito mejor. Sobre todo esta parte tenía una imprecisión, no es que estuviera mal, es que tenía una imprecisión. Aquí me parece que ya está mejor, ¿sí? Entonces, indíquenme, por favor, si después de todo el desarrollo tienen algún comentario o tienen alguna pregunta. No, profe. Todo bien. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, pues con esto entonces, salvo pues la tarea que están ustedes realizando y preguntas que puedan surgir en un futuro, con esto terminamos pues nuestra primera unidad. El primer tema que corresponde precisamente a grupos y campos. ¿Okay? Un segundito, por favor. Muy bien. Entonces ahora a continuación, vamos a comenzar nuestra siguiente unidad. Sí, vamos a comenzar nuestra siguiente unidad. No hay preguntas, me dicen, entonces voy a salir de este Jamboard. Sí, voy a prepararme para la siguiente unidad. Y por aquí tengo una pizarra nueva. Es esta. Ayer la usé para la asesoría, pero bueno, por si... Bueno, si lo quieren, si le quieren... No, es que eso ni siquiera es el problema completo. Lo voy a borrar. Es que ayer que di asesoría lo utilicé este Jamboard para explicar un problema, pero bueno, ahorita no viene el caso. Ok. Y vamos a platicar ahora de la segunda, vamos a empezar nuestra segunda unidad, que se llama precisamente espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, esta pizarra se va a llamar así, espacios vectoriales. Como ya terminamos la otra pizarra, también la voy a agregar a la página de trabajo. Sí, ahorita no, porque vamos a seguir con la clase, pero en el transcurso de la tarde, en nuestra página de trabajo, aquí donde normalmente ponemos información, van a ver que aquí voy a agregar también la pizarra completa por si ustedes perdieron por ahí alguna clase o se les pasó capturar alguna pantalla o lo que sea. Aquí va a estar la pizarra completa. No la tomen, por cierto, como su apunte. O sea, ustedes deben tener su propio apunte, por supuesto. Pero si les es de por si les es de alguna utilidad, voy a agregar la pizarra que corresponde precisamente a este tema. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar ahora a estudiar en la segunda unidad qué cosa es un espacio vectorial. Entonces, primero que nada, les comento que ya tengo liberados, según yo, estos apuntes. Entonces, vamos a ver primero que nada la definición precisamente de espacio vectorial. Entonces, déjenme ver lo que va cargando. Lo que va cargando, ahí está. Es un documento, es simplemente una página, nada más que esta definición es mucho más extensa que todo lo que hemos visto antes, por eso ya lo tengo
precargado para que no perder tiempo escribiendo todo, ¿sí? Y bueno, les comento así muy rápidamente. Esta es la definición que encontramos con mayor frecuencia, prácticamente siempre, de hecho, en los libros de álgebra lineal. ¿Sí? El espacio vectorial sucede que también se puede llamar, y aquí lo voy a completar, se puede llamar también espacio lineal. ¿Sí? Hay espacio, se llama espacio vectorial o también se llama espacio lineal. De hecho, el primer nombre que se le dio fue espacio lineal. Después ya se acuñó y por algunos detalles se decidió llamarle o referirse a él como espacio vectorial. Por eso esta asignatura se llama álgebra lineal. Es el álgebra, precisamente, de los espacios lineales. Como después se acuñó el término, pues es el álgebra de los espacios vectoriales ahora. Pero en realidad, les digo, en un inicio se llamaba espacio lineal. Ok, y muy brevemente, en este momento no voy a leer toda la definición, pero sí les platico de qué consta. Dice, sea B un conjunto no vacío, este conjunto V un conjunto no vacío, y sea K más asterisco un campo. El tipo de estructura que acabamos de estudiar hace unos minutos. Sí, este es un campo y tenemos además un conjunto B. Decimos que B es un espacio vectorial sobre K, así se dice. B es un espacio vectorial sobre K si se definen dos operaciones llamadas adición y multiplicación, que no son estas. Estas son las operaciones del campo. Además, se deben definir otras dos operaciones que se llaman adición y multiplicación por un escalar, tales que se satisface los siguientes axiomas. Aquí V y W son elementos que pertenecen al conjunto B y alfa, beta son elementos que pertenecen al campo. Y si vamos revisando ¿cómo se llama? Los axiomas, verán que los axiomas son del tipo que hemos estudiado hasta ahorita. Nada más que, como verán, son un montón. En realidad son 10 axiomas. 10 los axiomas que satisface o que se deben cumplir de acuerdo a la definición de espacio vectorial. Y ahorita los vamos a comentar. Esta definición, como pueden ver ustedes, es sumamente formal y sumamente oscura. O sea, cuando uno ve esta definición dice, Dios santo, o sea, ¿dónde voy a encontrar yo esto alguna vez? ¿No? Se ve como que esto es algo que pertenece al curso de álgebra lineal y seguramente a ninguna otra cosa, ¿no? O sea, ¿dónde voy a encontrar un conjunto, un campo y que además se satisfaga todos estos axiomas? De primer inicio, pues da la impresión de que es algo sumamente sofisticado y algo sumamente exótico. Y resulta, pero esto lo iremos aprendiendo a lo largo de este curso y después ustedes a lo largo de su carrera, resulta que me atrevo a decir, alrededor del 90% de los sistemas que ustedes van a estudiar como ingenieros, ¿sí? Alrededor del 90% son espacios vectoriales. Precisamente por eso es que los estamos estudiando. Precisamente por eso es que cualquier universidad de prestigio de ingeniería tiene uno o dos cursos de álgebra lineal en su plan curricular, precisamente porque los sistemas que se van a encontrar, no importa la ingeniería a la que vayan, ¿sí? La gran mayoría de ellos resulta que satisfacen esta definición. A pesar de que luzca sumamente rígida, sumamente elaborada y que parezca que no, que pues quién sabe qué cumplirá tanta cosa, veremos que efectivamente los espacios vectoriales van a aparecer por todos lados. Poco a poco, insisto, conforme vayamos avanzando en el curso, iremos viendo un ejemplo y luego otro y luego otro y por todos lados empiezan a salir los espacios vectoriales. E insisto, no es algo que suceda solo en álgebra lineal, sino que sucederá de manera recurrente en las asignaturas que ustedes vayan cursando después. Bueno, en lugar de leer toda esta definición, que insisto es la formal, la definición formal de espacio vectorial, permítanme presentarles una definición alternativa. ¿Sí? Para presentar esta definición alternativa, aquí le voy a poner el nombre. Pues ahí dice espacios vectoriales, ok. Entonces, les voy a platicar, pero ahora de una manera, insisto, mucho más
informal, pero eso no quiere decir que sea incorrecta, ¿sí? ¿Qué debemos entender por un espacio vectorial? Observa, primero que nada, vamos a tener dos conjuntos. Bueno, más que dos conjuntos, si me permiten decirlo así, vamos a tener dos sistemas. Este conjunto que tenemos aquí, déjenme hacerlo un poquito más grande. Es que no estaba viendo la proporción de mi teléfono comparada con la pantalla, pero ya la noté. Este conjunto que tenemos aquí en este diagrama de Venn va a ser precisamente el conjunto V. Este conjunto V va a tener definida aquí una operación que nosotros llamamos adición. La primera condición para construir un espacio vectorial es que vamos a pedir que este sistema del conjunto V junto con el más sea un grupo abeliano. Por eso estuvimos estudiando grupos y campos. Entonces nosotros tenemos un grupo abeliano. Que, recuerden, para tener un grupo abeliano necesitamos nada más un conjunto con una operación y ese conjunto puede ser de muchas cosas. Puede ser de números, puede ser de canicas, puede ser de matrices, puede ser de funciones, puede ser de polinomios, vaya, puede ser de muchas cosas. ¿Ok? Y además vamos a tener otro conjunto que voy a pintar aquí un poquito más pequeño. Y lo pinto más pequeño no porque tenga menos elementos, puede ser del mismo tamaño que este, o incluso este puede ser más grande que este, pero se acostumbra a pintar de esta manera, digamos, por la importancia que tienen en la definición. Es solamente por el grado de importancia que tienen en la definición que estamos construyendo. Y sucede que este segundo conjunto que tengo aquí también es un sistema. Este conjunto, de hecho, es un campo. Y como es un campo, tiene definidas en él dos operaciones. Déjenme ver en la definición cómo le llama las operaciones del campo, más y asterisco. Ok, entonces tiene definidas, insisto, dos operaciones porque es un campo. La primera operación es la adición del campo y la multiplicación del campo. ¿Ok? Cabe mencionar que esta operación de más, es diferente en principio de esta otra operación, porque los elementos del espacio B, si los elementos del grupo abeliano, no necesariamente son los mismos que los del campo. Aquí, por ejemplo, podemos tener matrices y aquí podemos tener, por ejemplo, números reales. ¿Se acuerdan que los reales junto con la suma y la multiplicación usual forman un campo? Aquí podríamos tener, por ejemplo, funciones y aquí tener, por ejemplo, números complejos. Obviamente, no sumamos las funciones de la misma manera que sumamos los números complejos. En estricto rigor, estas operaciones son diferentes. Esta es la operación de adición o la operación, de adición o la operación binaria definida en el grupo abeliano y esta es la adición pero definida en el otro conjunto que es precisamente el campo. Entonces aquí abajo, insisto, voy a escribir también, ¿sí? Aunque ahorita lo suba, voy a escribir que K junto con la operación más y la operación asterisco es un campo. Entonces, tenemos aquí las dos estructuras que estudiamos en la unidad que más recientemente estudiamos, que más recientemente desarrollamos, ¿ok? Bueno, ahora pongan por favor mucha atención. Estos dos elementos en principio son independientes entre sí, como les digo. Uno es el espacio, uno es el grupo abeliano, perdón, y otro es el campo. Son esencialmente diferentes entre sí, esencialmente ni se conocen, ¿no? Les digo, estos elementos podrían ser matrices, estos elementos podrían ser el conjunto de los reales con su suma y su multiplicación, o estos podrían ser funciones y estos los complejos, o lo que sea. El chiste es que son conjuntos ajenos, son conjuntos que en principio no tienen ninguna relación, en principio. Vamos a ver que hay algunos casos donde sí se parecen. Ok, pero en principio son conjuntos, como les digo, ajenos. Bueno,
Vamos a tomar un elemento de este conjunto, el que sea, no quiere decir que sea uno en particular. A este elemento le voy a llamar alfa. A los elementos del campo se les suele, es muy común, es algo muy generalizado, se les suele representar con letras griegas. Sí, con letras griegas, es una costumbre muy arraigada. ¿Sí? Alfa, beta, gamma, lo que sea. Entonces aquí vamos a suponer que este es un elemento alfa y vamos a suponer que aquí tenemos un elemento del grupo abeliano que se llama V minúscula. ¿Sí? Bueno, fíjense muy bien. Lo que va a distinguir al espacio vectorial, ¿sí? Es que los elementos del campo van a interactuar en una nueva operación con los elementos del grupo abeliano. Sí, se va a permitir, vamos a definir una nueva operación que va a permitir que los elementos de este conjunto, los elementos del campo, interactúen con los elementos del grupo abeliano. Esa operación, por supuesto, no va a ser ni esta ni ninguna de estas otras dos operaciones. Va a tener que ser una operación nueva. Entonces, soy así súper complicado, pero vamos a ver que no lo es tanto. Resulta que a estos elementos del campo, por cierto, se les llama escalares. Esta operación de la que estoy hablando es la que se conoce precisamente como la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Multiplicación por un escalar significa que voy a tomar un elemento del campo y lo voy a operar precisamente con un elemento del grupo abeliano. A esa operación la voy a representar precisamente con esta flechita. Y esto va a arrojar como resultado algo tiene que arrojar, si no, ¿para qué lo estamos definiendo? Los vamos a hacer interactuar, vamos a definir aquí una operación y el resultado de esa operación va a ser otro elemento que también pertenece a este conjunto. A ese nuevo elemento le voy a llamar alfa B. Es decir, así como en las matrices platicábamos hace ratito, pongo los dos elementos y eso significa que estoy multiplicando a alfa por B. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la que nosotros definimos como multiplicación por un escalar. Y esta multiplicación por un escalar debe satisfacer 4 axiomas, además de este que ya estoy mencionando, de que cuando yo multiplique un escalar por un elemento del campo, perdón, del grupo, obtendré otro elemento del grupo. Esa operación debe satisfacer además otros 4 axiomas, ¿ok? Que ahorita voy a mencionar. Pero en esencia, esto es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es, si me permiten decirlo así, un supersistema. ¿Por qué un supersistema? Porque es un sistema compuesto de otros sistemas y una interacción entre ellos. Este espacio vectorial, insisto, visto de manera muy general y un tanto cuanto informal, es entonces un grupo abeliano, un campo y una operación además de la del grupo abeliano y la del campo, por supuesto, y una operación de interacción entre las dos estructuras, que va a satisfacer ciertos axiomas, que son los que vamos a repasar ahora sí a continuación. Adelante, Laura. Dime, por favor, te escucho. Sí, profe, es una duda. ¿Los escalares pueden pertenecer a los racionales, a los complejos y a todos esos? Depende quién sea el campo. O sea, recuerda que el campo pueden ser los números reales, el campo pueden ser los números complejos, el campo pueden ser los números racionales. O sea, todo depende de quién sea el campo. Pero, por ejemplo, si se acuerdan, en la clase pasada veíamos que los enteros no pueden ser un campo. Entonces, aquí no podrían estar los enteros. O sea, tiene que ser cualquier conjunto. O sea, ¿cuál va a ser? El que se indique. Sí, a veces van a ser los reales, a veces van a ser los complejos, a veces van a ser los racionales. Así es. Todo depende de lo que se indique en cada ejercicio. Pero en un espacio vectorial necesariamente debe haber un campo y necesariamente debe haber un grupo abeliano e insisto, una operación de interacción entre los dos. Noten que cuando digo
grupo abeliano, y cuando digo campo, ya estoy implícitamente hablando de esta operación y de estas otras dos operaciones. Pero además necesitamos una operación adicional de interacción entre los elementos del campo y los elementos del espacio del grupo abeliano. Sí, adelante, Marco, te escucho. Sí, era para saber si la operación binaria que tiene el nombre de signo más no es la misma, ¿verdad? Para el ¿Cuál de las grupo ni dos? para el campo. ¿Esta y esta? Sí, Ajá, son o sea, diferentes, sí. ok, cada una tiene un significado diferente, ¿no? Dentro Sí, en del principio grupo y son dentro del campo. diferentes. Sí, mira, aunque sean las usuales, en principio son diferentes. ¿Cómo es eso posible? Sí, como les comento, imagínense que este es un conjunto de matrices y que este es un conjunto de números reales. Sabemos la definición de suma de matrices y la definición de suma de números reales. Esas las conocemos, pero obviamente no es lo mismo sumar dos matrices que sumar dos números reales. Las operaciones son esencialmente diferentes. O sea, por eso les decía que esencialmente estos conjuntos son independientes uno del otro y sus operaciones también son independientes la una de la otra. Pero además, y eso es lo nuevo, vamos a definir una nueva operación de interacción entre los elementos del campo y los elementos del grupo abeliano. La regla es que esa operación me debe dar como resultado otro elemento del grupo abeliano. ¿Sí estamos de acuerdo, Marco? Sí, profe, gracias. Muy bien. Laura, también no te pregunté si también quedó más o menos claro lo que tú me preguntaste. Sí, quedó claro, maestro, gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, esta acá, ¿quién va a ser? Pues depende de cada ejercicio. ¿Quién va a ser este conjunto B? Pues depende de cada ejercicio. No sabemos quién vaya a ser. Sí, ya en cada ejercicio nos dirán, mira, es un grupo abeliano de matrices, o es un grupo abeliano de funciones, o es un campo, el que acabamos de ver ahorita, o no, es el campo de los números complejos, o lo que tenga que ser. ¿Ok? Ahora, esta operación de interacción, como les comento, esta operación de interacción también debe cumplir ciertos axiomas. Y por eso ustedes ven la definición de espacio vectorial tan robusta, ¿no? Así tan grande, pues cómo no, hay un montón de cosas aquí involucradas. Pero esto que les acabo de comentar es esencialmente lo que representa la definición de espacio vectorial que estoy comentando. Entonces, por cierto, bueno, no, eso lo digo ahorita a continuación. Entonces, regresando ahora hacia la definición y teniendo ahora sí mucho cuidado, fíjense lo que dice, o sea, finalmente tengo el conjunto B y elementos que pertenecen al conjunto B. Quiero que vean que estos 5 primeros axiomas, los 5 primeros axiomas que tenemos aquí, están, ¿cómo se llama? Referidos exclusivamente a la operación de adición, ¿sí? Es decir, a la operación del conjunto B. Fíjense que en todos los casos estoy trabajando nada más con elementos del conjunto B. Y yo creo que sí lo voy a decir de una vez. Cuando se satisfacen todos los axiomas que vamos a ver, a continuación, a este conjunto, bueno, mejor dicho, a los elementos de este conjunto se les llama vectores. Esto es un vector en álgebra lineal. Un vector es un elemento del grupo abeliano y un escalar es un elemento del campo. Estos son los vectores, estos son los escalares. Los vectores, insisto, son los elementos del grupo abeliano y los escalares son los elementos del campo. Esta definición es general. Yo me acuerdo cuando estaba en el bachillerato y en la secundaria, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me acuerdo que por ahí tuve algunos profesores que eran muy estrictos según ellos, y cuando nos hablaban de la definición de vector, nos decían, no, es que un vector es esto y esto y esto. Y como que, bueno, ahí elaboraban mucho su definición. Y decían, y a los vectores los representamos con flechitas, ¿eh? Pero no vayan a creer que un vector es una flecha, nos decían.
Sí, y decían, bueno, no es una flecha, pero lo representamos como una flechita. Entonces decía, bueno, vamos a dibujar un vector. ¿Y qué es lo primero que hacían? Pues dibujaban precisamente una flechita. Entonces como que era muy contradictorio, ¿no? Como que era muy contradictorio. Decían que no eran flechas y sin embargo los representaban por medio de flechas. Sí, la verdad es que no era su culpa. La definición estricta, la definición rigurosa de qué es un vector, es esta que estamos viendo ahorita. Un vector es un elemento del grupo abeliano en un espacio vectorial. Oh, pues es una definición súper elaborada y es una definición que no estaba al alcance de nosotros pues cuando estábamos en la secundaria o cuando estábamos en el bachillerato, pero en esencia esa es la verdadera definición de un vector. Por cierto, al grupo abeliano es precisamente al que se le conoce propiamente como espacio vectorial. Este grupo abeliano se va a llamar espacio vectorial cuando existan todas las condiciones que he mencionado. Es decir, cualquier grupo abeliano no es espacio vectorial por sí mismo. Requiere de la presencia de un campo y requiere de la interacción de los elementos del campo precisamente con los elementos del grupo abeliano. Cuando se satisfacen todos los axiomas de la definición que vamos a estudiar a continuación, entonces decimos, este grupo abeliano es un espacio vectorial sobre este campo. Así es como se acostumbra a decir. Es un espacio vectorial sobre este campo. Ahora, ¿cuáles son los axiomas? Pongan mucha atención. La primera operación, escuchen cómo se llama, adición de vectores. Si es la adición de vectores, significa que es la adición del grupo abeliano. ¿Sí? Es la adición del grupo abeliano. Y esa adición del grupo abeliano, por supuesto, debe satisfacer la definición de operación binaria de un grupo abeliano. Es decir, si yo sumo dos vectores, o sea, dos elementos del conjunto B, ¿qué voy a obtener como resultado? Pues voy a obtener como resultado otro elemento, como ven ustedes, otro elemento que también pertenece al conjunto B, que es la cerradura. Debe haber asociatividad, ¿sí? Debe existir el elemento idéntico. Por cierto, al elemento idéntico se le llama, en este sentido, el vector cero. Pero vean que el vector cero no es otra cosa más que el idéntico del grupo abeliano. Insisto, porque a los elementos del grupo abeliano se le llaman vectores. Entonces, el cero del grupo abeliano, el idéntico del grupo abeliano, es el que vamos a llamar vector cero. También existen los vectores inversos, que vean que se definen también de la misma manera que definíamos a los inversos en la estructura de grupo. Insisto, porque no son cosas diferentes. Nada más que ahora a los elementos del grupo les vamos a llamar vectores. ¿Sí? Vean que la definición es que U más el inverso debe ser igual precisamente al vector cero, o sea, al elemento idéntico del grupo. Por cierto, noten que tanto el idéntico como el inverso está nada más definido por la derecha. No hay necesidad de definirlo también por la izquierda, porque sabemos que en un grupo abeliano también se debe cumplir la conmutatividad. O sea que estos 5 axiomas que están aquí, estos primeros 5 axiomas, en realidad ya los conocíamos, en realidad los podía haber omitido. O sea, insisto, estoy presentando la definición de esta manera, porque así es como la vamos a encontrar en la mayoría, si no es que en todos los libros de álgebra lineal. Pero estos 5 axiomas se pudieron haber escrito en un solo renglón. ¿Cuál es ese renglón? El que tenemos aquí. B, junto con la adición de vectores, es un grupo abeliano. Con eso resume los 5 primeros axiomas de la definición de grupo, de espacio vectorial, perdón. Sí, eso resume los 5 primeros axiomas. Así que en realidad esto ya lo sabíamos, esto podríamos omitirlo y simplemente sustituirlo, insisto, diciendo V junto con la adición, la adición de vectores, es un grupo abeliano. Es lo mismo que presentar estos 5 axiomas. Los que sí van a ser diferentes son los axiomas para la multiplicación por un escalar, porque esa operación sí es nueva, es esta operación de interacción de la que les estoy hablando.
¿Cuáles son esos axiomas? Pues los que vamos a ver aquí a continuación. El primero, pues es el que ya les acabo de explicar. Si ustedes toman un escalar, por cierto, aquí lo veo arriba, vean que alfa y beta son letras griegas y yo se los estoy adjudicando precisamente a los elementos del campo, que era lo que les comentaba hace unos minutos. Sí, se acostumbra, sin que sea una regla, no es algo forzoso, pero se acostumbra que a los elementos del campo los denotamos con letras griegas y a los vectores pues con letras del alfabeto que utilizamos de manera regular. Entonces, aquí lo que tendríamos es que esta sería la multiplicación del escalar alfa por el vector u, es decir, de el elemento, un número un elemento que pertenece al campo multiplicado por un vector, es decir, un elemento del grupo abeliano. Y el resultado debe pertenecer al grupo abeliano. Eso es precisamente lo que dice este sexto axioma. Noten, bueno, mejor no. Les iba a hacer un comentario muy, muy fino, mejor más adelante. Vamos a seguir con la definición. Y los axiomas que debe satisfacer esta nueva operación de interacción son estos 4 que tenemos aquí. Debe cumplirse la distributividad, pero vean que esta distributividad, por favor pongan mucha atención, no es la misma que la del grupo abeliano, porque en la del grupo abeliano, incluso esta es asociatividad, perdón, yo me confundí. Esta es una distributividad, es decir, alfa que multiplica a la suma de 2 vectores, es decir, de 2 elementos del grupo abeliano. Debe haber distributividad, es decir, que alfa por u más b debe ser lo mismo que alfa por u más alfa por b. Debe haber distributividad. A ver, otra vez. Aquí se confundió el profesor, copió la propiedad 2 ocasiones. No, porque fíjense que aquí estoy multiplicando un escalar por la suma de 2 vectores, mientras que en este otro caso estoy multiplicando la suma de 2 escalares por un vector. ¿Se fijan? Es la misma propiedad distributiva, nada más que aquí hace alusión a la suma de vectores, que va a ser multiplicada por un escalar, y aquí a la suma de escalares, que va a multiplicar a un vector. El resultado es que se debe satisfacer esta propiedad que se llama igual, es distributividad, pero sobre vectores o sobre escalares. Vean, alfa por u más alfa por b, y aquí en este caso, alfa por u más beta por u, porque se trata de un solo vector. ¿Ok? También se debe cumplir la propiedad asociativa, ahora sí, que no es la misma propiedad asociativa que tenemos aquí arriba, porque esta es la propiedad asociativa para la operación de adición. Aquí en este caso, esta es la propiedad asociativa para la multiplicación por un escalar, es decir, debe dar lo mismo multiplicar alfa por el resultado de beta por u, que multiplicar primero alfa por beta y luego multiplicarlo por u. Noten que las multiplicaciones son diferentes. Aquí beta y u no tienen ningún símbolo, y no tienen ningún símbolo porque, como les estoy comentando, esta multiplicación por un escalar, así la denotamos. Simplemente ponemos el escalar alfa y a continuación el vector, y así se llama el nuevo elemento que obtenemos al multiplicarlos, ¿sí? En cambio, si yo multiplicara 2 elementos aquí en el campo, tendría que utilizar este símbolo, puesto que este es el símbolo de multiplicación en el campo, ¿sí? Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. En este axioma vemos que debería dar lo mismo multiplicar beta por u y luego ese resultado por alfa, que multiplicar primero los escalares y luego multiplicarlo por u. Y el último axioma, pues es un axioma muy sencillo, muy bonito, que dice que si tomamos la unidad del campo, es decir, el idéntico de la segunda operación, en el caso de los reales o de los números complejos, el idéntico de la multiplicación, es decir, el número 1, y lo multiplico por el vector u, el resultado me debe dar de nuevo el vector u. Es decir, si yo dentro de los escalares que tengo aquí escojo al número 1, déjenme ver, voy a intentarlo. Si yo escojo aquí al número 1, que es la unidad del campo, insisto, y lo multiplico por este mismo vector b, el resultado de la operación debe ser de nuevo el mismo vector b. ¿Sí? O sea, debe ser
exactamente el mismo vector B. ¿Sí? Si estudian la figura así como está, pues se ve muy rara. Sí, lo que vale en este caso, pues es nada más la historia que les dibujé. Lo voy a borrar, porque si no va a ser confuso cuando lo estudiemos. Pero vean, lo que hice fue simplemente el 1 multiplicado por B, me da como resultado el mismo vector B. Eso es lo que dice el axioma número 10. Y esos son los 10 axiomas de la definición, insisto, de espacio vectorial. Quito esto mejor porque me parece que cuando lo estudiamos nada más nos va a confundir tanta raya, ¿no? Pero espero que se haya entendido precisamente lo que estaba comentando. Entonces, en estricto rigor, la definición de espacio vectorial requiere simplemente que digamos, tiene en realidad simplemente 4 axiomas nuevos. A pesar de que es muy robusta, en realidad solo tiene 4 axiomas nuevos. Insisto, porque estos 5 ya los conocíamos, son precisamente la definición ¿cómo se llama? De grupo abeliano. Y esta es la definición, podemos decir que es la definición de la multiplicación por un escalar, es decir, de esta operación de interacción entre un elemento del campo y un elemento del espacio vectorial. ¿Sí? Esa operación debe satisfacer fundamentalmente 4 axiomas. Entonces, en realidad, estos son los 4 nuevos axiomas. Todo lo demás, en realidad, ya es conocido. Insisto, en la mayoría de los libros de álgebra lineal no se estudia grupos y campos. Grupos y campos se estudia con mayor frecuencia en cursos de álgebra abstracta. Incluso en el plan de estudios anterior, es decir, antes de que ustedes entraran aquí a la facultad, había otro plan de estudios y el tema de grupos y campos no se estudiaba en álgebra lineal, se estudiaba en la materia de álgebra. O sea, se estudiaba como el último tema de primer semestre. Sí, precisamente porque normalmente esos temas están más bien en cursos de álgebra superior, de álgebra universitaria, por decirlo de alguna manera. Sí, en este nuevo plan de estudios se toma grupos y campos en álgebra lineal para poder definir el espacio vectorial. Pero la mayoría de los libros de álgebra lineal, insisto, como no se trabaja grupos y campos, se tiene que trabajar esta definición tomando en cuenta estos 5 axiomas. Pero para nosotros, insisto, con 4 axiomas podríamos definir el espacio vectorial completo. Claro, 4 axiomas y todo lo que les dije antes, que en resumen sería algo así. Un espacio vectorial, entonces, un espacio vectorial está constituido por un grupo abeliano, por un campo y una operación de interacción que se llama multiplicación por un escalar, donde cuando yo multiplico un escalar por un vector, obtengo como resultado otro vector, es decir, un elemento del grupo abeliano. Y esa operación de interacción satisface estos 4 axiomas que tengo aquí. Esa es otra manera de definir al espacio vectorial. Aquí los comentarios que vienen al final es lo que ya les había dicho. A los elementos de B se les llama vectores y a los elementos de K se les llama escalares. Sí, eso es también está muy estandarizado. De hecho, por eso se llama espacio vectorial, porque sus elementos son precisamente estos que llamamos vectores. Y vean que ahora sí ya tenemos la verdadera definición de vector. ¿Qué podemos decir que es un vector si alguna vez nos preguntan y nos dicen, pero dímelo bien, o sea, no me digas como en la secundaria me decían, es algo como esto y algo como esto que tiene puntos de aplicación. No. ¿Qué es un vector? Un vector es un elemento de un espacio vectorial. Así de fácil. Es cualquier elemento que pertenezca al espacio vectorial. Es decir, un elemento del grupo abeliano, claro, siempre y cuando ese grupo abeliano esté acompañado de un campo y de una operación de interacción que satisfaga precisamente los axiomas a los que estoy haciendo referencia. ¿Sí? Eso fundamentalmente es un espacio vectorial. ¿Ok? Ya nada más para terminar, les digo que se acostumbra a decir, como está aquí arriba, que B es un espacio vectorial sobre K. B es un espacio vectorial sobre K. Esa es la manera de hacer referencia a las dos estructuras.
insisto, B solito no es un espacio vectorial. B solito es un grupo abeliano nada más. Para que sea un espacio vectorial, debe estar acompañado de un campo y se deben satisfacer los axiomas de los que estamos hablando. ¿Sí? Entonces se acostumbra a decir, B es un espacio vectorial sobre K. Pero también, en el caso particular, y estos casos particulares los vamos a ver con una gran frecuencia durante el curso, es más, prácticamente todos los ejemplos que vamos a hacer todo el semestre van a caer en esta categoría que está en este último enunciado, que dice, si el campo es el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces se dice que B es un espacio real. Si el campo es el conjunto de los números reales, tal vez aquí habría que escribir con sus operaciones usuales, ¿sí? Con sus operaciones usuales, por supuesto, se dice que B es un espacio real. Y si el campo es el conjunto de los números complejos, con sus operaciones usuales, sí, con sus operaciones usuales, se dice que V es un espacio complejo. Entonces, esto lo vamos a reafirmar, por supuesto, cuando ya empezamos a hacer ejemplos, pero efectivamente un espacio real es entonces un espacio cuyo campo son los números reales. Un espacio complejo es un espacio cuyo campo son los números complejos. O sea, cuando trabajemos con espacios vectoriales reales, querrá decir que este número, este conjunto, mejor dicho, es el conjunto de los números reales. Y cuando hablemos de espacios vectoriales complejos, significará que este conjunto, este campo, son los números complejos. ¿Sí? No sé si alguien hasta este punto tenga alguna pregunta. Yo sé que no es una definición trivial. No lo es para nada. Si fuera una definición trivial, nos lo hubieran dado desde la primaria. Hasta ahorita, hasta que estamos en nivel superior, digamos, tenemos la madurez para poder entender este tipo de cosas. No son matemáticas elementales, no, para nada. Es un curso de licenciatura, ¿sí? Es un curso de licenciatura. Alguien podría decir, pero debería ser fácil, no es de segundo semestre. Sí, no. Ese es desde licenciatura, es bastante formal y lo estamos viendo en segundo semestre porque, como les digo, a pesar de que cuando vemos la definición por primera vez, luce como algo sumamente exótico, algo sumamente raro, verán ustedes en este curso, por supuesto, pero también a lo largo de toda su carrera, que van a estar trabajando prácticamente todo el tiempo con espacios vectoriales. Todo lo que, bueno, no todo, pero 90% de los sistemas que se encuentran van a ver ustedes que son espacios vectoriales o variaciones de espacios vectoriales. Sí, o sea, lo que encuentren que no es un espacio vectorial va a ser casi un espacio vectorial, una variación. Entonces, les digo, es una superestructura que nos va a acompañar en nuestra formación profesional. Es una estructura que vamos a encontrar por todos lados. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que me tardé mucho con esta definición. A mí es algo que me interesa muchísimo, que entendamos bien qué es lo que vamos a trabajar, en dónde nos vamos a mover, porque toda el álgebra lineal, como les comenté, tiene que ver con estos amiguitos, con esta estructura que se llama espacio vectorial. Digamos, no hay álgebra lineal sin espacios vectoriales. El álgebra lineal se trata exclusivamente de estudiar a los espacios vectoriales. Por eso la importancia de entender lo mejor posible desde el inicio qué cosa es un espacio vectorial. Entonces, indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. ¿Los leo o los escucho? Adelante. Profe, el espacio vectorial siempre tiene que ser abeliano y el campo también ya tiene que estar definido para que podamos trabajar con esos dos, ¿no? Así es. Por eso les decía que los primeros 5 axiomas, pues no los podríamos saltar si ya sabemos que el primer conjunto, como bien dijiste, es un grupo abeliano. Si ya lo sabemos, todo esto ya está hecho.
Lo que pasa es que a veces va a haber problemas en donde no nos dicen si es un grupo abeliano. Entonces, ¿qué es lo primero que tendremos que checar? Que sea grupo abeliano. Entonces, tenemos que checar los primeros 5 axiomas. Ajá. Sí, continúa, por favor. No, sí. Si no nos lo dicen, pues uno tiene que comprobarlo, porque puede que sí se comporte como un espacio vectorial, pero pues, al final no lo sea. Exactamente. Si tú estás seguro que este es grupo abeliano, ya no tienes que checar los primeros 5 axiomas. Pero si tú no lo sabes, tendrás que verificar los primeros 5 axiomas porque se requiere que este sea grupo abeliano y se requiere que este sea campo. Normalmente, y les voy a ser muy franco para que nadie se vaya a asustar, normalmente ya nos van a decir que estamos trabajando en cierto campo. Porque imagínense si no estamos seguros que este es un campo, pues este es un problema terrible, ¿no? ¿Se acuerdan que este tiene 11 axiomas? O sea, si no nos dicen que este es un campo, tendríamos que probar 11 axiomas aquí y luego los 10 axiomas de la definición de espacio vectorial. O sea, estamos hablando de 21 axiomas. ¿Puede suceder eso? Bueno, pues podría, pero no va a suceder en este curso, o sea, eso yo se los prometo, ¿no? Cada que trabajemos con un espacio vectorial, yo ya les voy a decir quién es el campo. De otra manera, el problema es larguísimo, o sea, no es que no se pueda, es que va a ser extensísimo. Sí, pero lo que sí no siempre vamos a estar seguros es si el grupo, bueno, si este conjunto que estoy señalando verdaderamente es un grupo abeliano. Sí, este es el que sí vamos a tener nuestras dudas. Por eso, ese sí lo vamos a comprobar en el caso de que no estemos seguros que sea grupo abeliano. Pero no se preocupen, no, sería inhumano, ¿no? O sea, que cada ejercicio tuviéramos que probar 21 axiomas. No. O sea, ya bastante tenemos con los 10 axiomas de la definición de espacio vectorial, que les digo, en ciertos casos van a ser nada más 5, ¿no? Si ya sabemos que este es un grupo abeliano, pues nada más tendremos que probar los 5 axiomas que debe satisfacer esta operación de interacción, que insisto se llama multiplicación por un escalar. Entonces, la primera operación es la adición de vectores y la segunda es la multiplicación por un escalar. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, ¿sí? De la manera más atenta, que hagamos un ejercicio otra vez de tarea corta. Más o menos va a ser la misma mecánica que el ejercicio que les propuse aquí. Hay que hacerlo para estudiar, para ver que estamos entendiendo lo que se está diciendo, sí, pero les pido a ustedes que lo hagan para ahorrar un poquito de tiempo. Como pueden ver, son ejercicios bastante extensos. Háganlo, por favor. Yo también lo voy a hacer. Igual que revisamos este ejercicio el día de hoy, revisaremos que les voy a pedir que hagan. Está aquí en la primera serie adicional, la que dice serie adicional de espacios vectoriales. Aquí lo abrimos y ya lo pueden abrir. Van a ver ustedes que ya está disponible, pero no importa. Si no lo pudieran abrir, no importa, porque lo voy a copiar ahorita y lo voy a poner en la pizarra. ¿Sí? El ejercicio que quiero que hagan es el ejercicio número 3. ¿Sí? Este ejercicio, ¿sí? Déjenme llevármelo tantito de la pizarra para verlo. Este va a ser nuestro primer ejemplo. Insisto, les pido que ustedes también lo trabajen. Alguien podría decir, oye, pero ¿cómo nos pide que lo hagamos si es el primer ejemplo, no? Sí es el primer ejemplo de espacios vectoriales, pero ya sabemos cómo probar que algo es un grupo abeliano y ya sabemos cómo se prueban en general los axiomas. Entonces, es algo que en principio ya podemos realizar. Y si nos atoramos, insisto, la próxima clase lo vamos a revisar. Entonces, dice así, sea el conjunto U. Y fíjense que este conjunto está formado por parejas ordenadas, aquí lo dice, déjenme incluso hacerlo un poquito más grande para explicar de qué se trata, ¿sí? Entonces es un conjunto formado por parejas ordenadas de números reales. O sea, vectores de R2, ¿no? Vectores de R2, los vectores de R2 que ustedes conocen desde física, de sus cursos de física o de geometría analítica. Y las operaciones de adición y multiplicación por un escalar definidas de esta manera. Vean, estos vectores se van a sumar de la forma usual. Sí, se van a sumar, pues,
¿Cómo suman los vectores desde, como les enseñaron a sumar los vectores en su curso de geometría analítica? Primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Es decir, la adición es la usual, no hay problema. Pero la multiplicación por un escalar, fíjense lo que va a hacer. Voy a tomar cualquier escalar y al multiplicarlo por este vector, me va a dar como resultado el vector 0 por y. ¿Se fijaron? Alfa por xy me va a dar como resultado siempre 0 por y. Es decir, la primera componente siempre va a ser 0 y la segunda componente no va a ser la multiplicación de alfa por y. No va a ser la multiplicación de alfa por y. Va a ser sencillamente la y de nuevo. ¿Ok? Hay que determinar. Perdón, no lo copié completo. Disculpen ustedes, nada más copié el enunciado, pero no copié lo que se pide que se haga. Disculpen. Ahorita lo copio bien. Pero de todas maneras, insisto, lo van a poder encontrar aquí en la primera de las series, en la primera serie de ejercicios adicionales. La unidad de espacios vectoriales es muy larga, por eso hay varias series adicionales, pero insisto, el que vamos a hacer de tarea corta, no es para entregar, por supuesto, es este que tengo aquí. Ahora sí copié lo que hay que hacer, lo dice aquí abajo. Hay que determinar si, aquí debería ser perdón, híjole, tantas cosas que tengo que corregir, pero bueno, aquí voy a aprovechar que estoy haciendo esto. Ahorita lo corrijo, es que no se actualizaron en mi teléfono, disculpen. Voy a poner esta raya a ver si le ayuda a reaccionar. Bueno, deberías decir aquí por favor, es que les digo que no lo corrige mi teléfono, entonces lo voy a tratar de escribir aquí arriba. Es que no se va a poder borrar porque es una imagen, así es. Entonces, aquí debería ser discúlpenos. Bueno, por eso les digo que con el mouse es muy difícil, con el teléfono es mucho más práctico. Ya se actualizó. Entonces aquí, insisto, lo que voy a hacer es pintar esto primero de blanco. Y después arriba le voy a poner la letra U. Entonces ahora sí, ahí está. Determinar si este conjunto U es un espacio vectorial real. Recuerden, ¿qué quiere decir eso? Espacio vectorial real. Quiere decir que satisface los 10 axiomas de la definición de espacio vectorial y que el campo, este que tenemos aquí, el campo, son los números reales. Obviamente con sus operaciones usuales. ¿Sí? Entonces, hay que checar si es o no es espacio vectorial. Si es, pues muy bien. Y si no lo es, hay que indicar todos los axiomas de la definición que no se satisfacen. Eso es muy común en exámenes y en tareas, ¿no? Que no nada más se deje ver si es espacio vectorial o no, sino que además se estudie qué axiomas sí se cumplen y cuáles no en el caso de que no sea espacio vectorial. Entonces, les pido por favor que trabajen este ejercicio. No es nada complicado, simplemente para que nos vayamos familiarizando con la definición. Es nuestro primer ejemplo. E insisto, ustedes quiero que lo trabajen, por favor. De cualquier manera, yo también lo tendré desarrollado y la siguiente clase lo revisamos rápidamente. Este no nos va a llevar tanto tiempo. El del campo que vimos ahorita era bastante largo. A pesar de que son 10 axiomas, van a ver que es rapidísimo de ver, y si ya lo traigo resuelto, pues todavía más. Entonces no nos va a quitar mucho tiempo, pero sí háganlo, insisto, para que se vayan familiarizando con la definición de espacio vectorial, ¿sí? Vayan practicando, vayan viendo qué no queda claro, híjole, no supe qué hacer, no supe cómo hacerlo. Bueno, para que lo podamos discutir la clase que entra. Muy bien, entonces, no sé si alguien tenga alguna última pregunta. Adelante, Marco. Así era para saber si la operación que relaciona el campo con el grupo es esa que dice beta por el vector XY. Bueno, es alfa por el vector XY, pero sí, es esta justamente. Sí. O sea, por eso dice, está definidas de esta manera. Esta es la adición y esta es la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Multiplicación por un escalar es esta operación de interacción. Entonces, la multiplicación por un escalar es, tomas el escalar, lo multiplicas por el vector XY y obtienes 0 y la Y. O sea, no es la multiplicación típica
que vimos en geometría analítica, ¿se acuerdan? Ese era alfa por X, alfa por Y. O sea, el escalar multiplicaba los dos elementos. En este caso, multiplica, es más, no multiplica ni uno, porque el primero lo hace 0 y el segundo lo deja de nuevo con la Y. O sea, es una operación diferente de la multiplicación por un escalar usual. Es una operación diferente. Entonces, con esa operación hay que estudiar si se satisface o si no se satisface la definición de espacio vectorial. Y si no se satisface, indicar todos los axiomas que no se satisfacen. Sí, adelante, Marco, otra vez, adelante. Así atrás, así con la información que nos da el ejercicio, no sabemos si el campo es de los conjuntos, bueno, el conjunto del campo son los reales, ¿no? Todavía no sabemos. No, sí lo sabemos, aquí lo dice. Dice que alfa debe ser un número real y dice lo que les estaba comentando ahorita al final, que hay que investigar si es un espacio vectorial real. ¿Qué quería decir eso de acuerdo a la definición? Permítanme ir aquí a la definición de nuevo. Se dice, aquí lo marco, se dice que es un espacio vectorial real cuando el campo son los números reales. Si el campo es el conjunto de los números reales, entonces se dice que B es un espacio vectorial real. Entonces, cuando te están diciendo que investigues si este sistema es un espacio vectorial real, te están diciendo que debes considerar que el campo son los números reales. O sea, esta K, en lugar de ser K, son los números reales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Marco? Sí, perfecto. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Insisto, está bien que estemos así como que medio, pues no nerviosos, pero así como que, híjoles, como que está raro esto. Sí, por supuesto, es nuestro primer ejemplo, es algo, me atrevo a pensar que es la cosa de matemáticas más elaborada que han visto en toda su vida, yo me atrevería a decirlo. Sí, y sin embargo, como les digo, es algo sumamente común, sumamente familiar. Ahorita, pues es la primera clase, la primera vez que hablamos de estos sistemas, de esta estructura, pero van a ver, nos vamos a habituar bien rápido a ella, porque en cuanto empecemos a ver los ejemplos, como que va a ser muy claro. Es un poquito como la definición de campo que vimos el miércoles. Viendo la definición se oía también como algo muy exótico, pero cuando vimos que ejemplos de campos eran los reales, los complejos, los racionales, y que en realidad los hemos estudiado desde que somos niños, pues como que uno ya va teniendo más confianza. Lo mismo va a pasar con la definición de espacio vectorial. Ahorita está todo muy formal, ya como en la clase completa no fue de este tema, sino nada más una parte de ella, pues ya no nos dio tiempo de presentar algún ejemplo, así que por eso se les estoy pidiendo que lo hagan de tarea, pero van a ver que poco a poco, de manera gradual, pues para eso es este curso, se van a ir familiarizando más y más con la definición de espacio vectorial y con sus propiedades, por supuesto, hasta que vaya a ser algo también sumamente natural para ustedes. ¿Ok? No se preocupen, poco a poco iremos construyendo esta familiaridad con este sistema, con este concepto. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna última pregunta, alguna duda. Les recuerdo entonces, nada más así para terminar, es muy importante, esta es la clave para inscribirse a la clase de álgebra lineal en caso de que alguno de ustedes falte. Me parece que ahorita chequé, me parece que hay 2 personas que todavía no se agregan, no vayan a dejar de hacerlo porque a través de Classroom se entregará la tarea a más tardar el día lunes. Ya les recomendé que pues, se programen para mandarla preferentemente el domingo o el lunes muy temprano, ¿sí? No, para que no tengan si se presenta algún contratiempo, no les afecte precisamente en la fecha de entrega de su tarea. Y el último comentario, que fue un poquito por donde empezamos, es que recuerden, que las clases se seguirán realizando en línea durante la siguiente semana todavía. La siguiente semana seguiremos trabajando de esta manera. Regresaremos a actividades presenciales a partir de la semana del 28 de febrero. Y recuerden que prácticamente regresando vamos a tener nuestro primer examen, entonces para que también lo vayamos considerando. Y el último punto, que fue uno de los primeros también, los que falten, por favor,
no se vayan a olvidar de realizar el examen diagnóstico. Muy bien, por favor, se los encargo mucho. Muy bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Terminen su tarea, hagan también esta tarea corta que viene, que como ven, se parece mucho a lo que estamos haciendo ahorita de tarea. Pues, por supuesto, para eso lo estudiamos, para poder definir con mayores elementos a los espacios vectoriales. Y pues nada más. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el próximo miércoles a través de Zoom.